Bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión al curso del profesor Nelson Rabel de Antiguo Testamento. Yo soy el profesor Francisco Javier Goitía Padilla. Soy profesor de Teología Sistemática y de Homilética en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y soy pastor luterano de la Iglesia Luterana del Buen Pastor acá en San Juan, Puerto Rico. Y por un rato, vamos a conversar acerca de un tema muy importante en la tradición luterana, la palabra de Dios. Creo que han leído un poco en mi libro Una rosa en nuestros jardines, y el profesor Rabel les va a hablar con más detalle de este tema tan importante de nuestra tradición. Voy a utilizar tres fuentes que están accesibles a todos ustedes para hablarles del tema. La primera fuente es la constitución de nuestra congregación, de nuestras congregaciones, específicamente el capítulo 2, los primeros capítulos de nuestras constituciones. Son unos documentos fabulosos, maravillosos acerca de nuestra identidad luterana. Y el capítulo 2 nos habla acerca de la palabra de Dios. Un segundo documento que quiero utilizar es este que les quiero enseñar. Principios para la adoración es un recurso que ha sido provisto y diseñado por nuestra denominación y que habla de muchos temas relacionados a la adoración, en este caso la palabra de Dios, específicamente relacionada a la predicación, y les voy a hacer algunos comentarios acerca del mismo. Y el tercer documento que quiero comentarles es uno de los documentos presentes en los libros de las obras de Martín Lutero, específicamente el prefacio al Antiguo Testamento, donde nos habla de cómo podemos asumir, leer, interpretar el Antiguo Testamento desde nuestra tradición luterana. Vamos a comenzar con el capítulo 2 de nuestra Constitución. Como les dije en el libro Una rosa en nuestros jardines, la palabra de Dios tiene tres dimensiones. En primer lugar, es Jesucristo encarnado, es la presencia del resucitado en nuestras vidas, es una relación personal, existencial, histórica, de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas y con la vida de nuestras comunidades. Esa es la primera matriz de entendimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, es la palabra proclamada, la predicación, que es más que los 15 o 20 minutos de la predicación en domingo. Es la manera en que se hace real y se hace eficaz esa presencia de Jesucristo a través del lenguaje, a través de la adoración, los himnos, en medio de nuestras vidas, para cambiarlas, para mejorarlas, para nutrirlas, para amarlas. Y en tercer lugar, la palabra de Dios está contenida en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, como el documento de autoridad máxima de nuestra tradición. Les voy a leer un poco de nuestra confesión de fe en el capítulo 2. Dice: esta congregación confiesa al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta congregación confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y al Evangelio como el poder de Dios para salvación de todo aquel que crea. Jesucristo, la matriz y el encuentro del Dios Trino en la historia, desde el pesebre y desde nuestros huesos y nuestra carne y nuestros músculos en nuestras vidas. Y entonces comenta acerca de esta confesión de Jesucristo como Señor y Salvador, y dice: Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, por quien todo fue creado y por cuya vida, muerte y resurrección forma Dios una nueva creación. Así que palabra de Dios en primerísimo lugar es Jesucristo, es esta encarnación plena del Dios Trino en la historia, en el pesebre, en nuestras vidas. Y luego dice en el 2.02b, les acabo de leer el 2.02a en el capítulo 2 de la Constitución para la Congregación. En la segunda parte dice: la proclamación del mensaje de Dios a nosotros y a nosotras, tanto ley como evangelio, es la palabra de Dios, revelando juicio y misericordia por medio de palabra y obra, comenzando con la palabra de la creación, en la creación, continuando en la historia de Israel y centrándose en toda su plenitud en la persona y obra de Jesucristo. Así que ese Jesucristo, que es palabra viva en nuestras vidas, se hace presente, se hace real, se media a través del lenguaje y de la vida por la palabra de Dios predicada y proclamada en nuestras comunidades. Y en tercer lugar, el inciso
2.02c dice: las escrituras canónicas del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra escrita de Dios, inspiradas por el Espíritu de Dios a través de sus autores. Ellas registran y anuncian la revelación de Dios centrándose en Jesucristo. Por medio de ellas, el Espíritu de Dios nos habla para crear y sostener la fe y la confraternidad cristiana para servicio en el mundo. Ese Cristo que se hace presente, ese Cristo encarnado que llega a nuestras vidas en la palabra proclamada, nace del texto bíblico que es comentado, interpretado, leído, vivido, cantado en nuestras vidas y en la experiencia de adoración. Pero es en ese orden. La palabra de Dios significa, en primer lugar, Cristo en carne, Cristo vivo, el Cristo que confesamos como nuestro Salvador. En segundo lugar, significa ese Cristo proclamado que se hace realmente presente en la experiencia de adoración y en nuestras vidas. Y en tercer lugar, es la palabra escrita, las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que contienen tanto leyes como promesas, tanto ley como evangelio, tanto un espejo que refleja nuestra condición pecaminosa, como un anuncio, una promesa de salvación, de perdón, de justificación para todos nosotros. Les comento algo más dentro de unos minutos.